nos sentimos honrados, dicho sea de paso, que esté con nosotros esta mañana el exdirector de la Caja de Seguro Social, académico, profesor de Economía en la Universidad de Panamá, el doctor Juan Jované. Doctor Jované, hablemos del presupuesto general de la nación. A ver, tenemos un Estado que es gordo, obeso, ¿sí? Lo que le sobra es grasa y no tiene músculo. Esto es producto, pues, de la manera como se construye muchas veces y se realiza el desempeño de la gestión de gobierno, en este caso, ¿no? Hay una burocracia que está muy bien alimentada, doctor Jované. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, para servicios personales se están asignando 6.915 millones de dólares, ¿ok? Incluyendo para pago de salarios, viáticos, gastos de representación. Doctor Jované, ¿qué opinión le merece a usted esta, a mi juicio, infeliz decisión que se ha tomado en Bueno, mire, momentos turbulentos, ¿no? yo quisiera, te voy a contestar porque yo también quisiera hablar del otro lado de los ingresos, Claro. porque ahí el país tiene un problema muy grave. Pero sí, a mí me parece lo siguiente, o sea, decidieron hacer el ajuste. El 74% del ajuste es en inversiones. Y realmente el que paga a final de cuentas los platos rotos es la población, porque si yo invierto menos en infraestructura, ¿quién se afecta? En primer lugar está la infraestructura social que en este país está deshecha. O sea, significa que podría atender menos, qué sé yo, los centros de salud, etcétera. Y por otro lado, también está la infraestructura económica. Los países necesitan infraestructura para desarrollarse. Y en este país se necesita infraestructura económica. Por ejemplo, ahora frente a toda esta cuestión que se está hablando, que se va a perder producción en la mina, está el sector agropecuario, por ejemplo. Pero para activar el sector agropecuario hay que ofrecerle una infraestructura adecuada. Tiene que haber caminos de penetración, etcétera. Entonces sí es doloroso que de hecho se haya hecho el ajuste básicamente por la vía de la inversión. Eso no le conviene a nadie. Y con lo que estaba señalando, eh, creo que hay que hacer una diferencia entre decir el Estado debe desaparecer con decir el Estado debe ser eficiente. O sea, hay cosas que en el Estado se necesita que haya empleo, o sea, porque son densas en empleo. Sin duda necesitamos educadores, sin duda necesitamos médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. Obviamente lo que no necesitamos es, ¿verdad?, gente que no haga nada en el Estado, ¿no? Entonces, creo que no se trata de pasar de un Estado más grande a uno más chico, sino de un Estado ineficiente a un Estado más eficiente. Y esa debía ser la regla de lo que se debería estar tratando de hacer. Y el presupuesto prácticamente es el único y el instrumento de planificación que le queda al Estado. Aquí la planificación la deshicieron, ¿eh? Camila quiere preguntar algo, creo. Sí, no, profesor. eh, Más allá de hablar de cosas específicas de los presupuestos, creo que en general la población, y yo me incluiría ahí, no tiene un conocimiento claro de cómo funciona el presupuesto en verdad con el tema de los traslados de partidas, etcétera, y cuando hablan de que algo tiene que tener financiamiento. Porque ayer se estaba hablando mucho de que estaba circulando que se iba a eliminar el subsidio al tanquecito de gas. Después el gobierno aclaró que no es que lo van a eliminar, sino que lo van como a focalizar. Pero el subsidio al tanquecito de gas, a diferencia del de la gasolina, el que se inventaron aquí de 3.25, el del gas sí tiene un respaldo. Por ejemplo, el subsidio al tanquecito de gas se paga con el impuesto a la gasolina. O sea, los 40 centavos que uno paga por cada galón de gasolina y 25 por cada galón de diésel, en parte pagan ese tanquecito de gas. Entonces, ese, por ejemplo, es un subsidio que sí tiene un respaldo, que sí se paga a través de un impuesto específico. Pero no todo en el Estado funciona así. Y quería conocer un poco, si nos puedes explicar, dar algún detalle para conocimiento general, de algo que se deba saber del presupuesto en ese sentido. Bueno, mire, a mí me gustaría señalar lo siguiente, o sea, a manera de ilustración. El presupuesto original, obviamente, era demasiado grande.
porque en estas cosas fiscales, como usted dice, siempre hay algunos bemoles, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ese presupuesto tenía una partida de ajuste de 4.092 millones de dólares. ¿Y qué significaba? De que el presupuesto original estaba suponiendo que de alguna otra manera era grande, pero se iba a subejecutar en 4.092 millones de balboas. Siempre eso aparece en el presupuesto, pero nunca es tan grande. Podría ser de 2.000, pero de 4.000 era demasiado grande. Por eso se percibió desde el principio que el presupuesto no estaba balanceado. O sea, entre, ¿verdad? Lo que sería sus ingresos y sus egresos. Entonces, ¿verdad? Esa es la clave de un buen presupuesto, porque, digamos, un presupuesto que no está balanceado no es presupuesto, porque todo gasto que se haga en el Estado tiene que tener, ¿verdad? Estar en el presupuesto, y para estar en el presupuesto debería de tener, ¿verdad? Una situación de financiamiento. Y aquí yo quisiera, lo que les señalé, plantear un problema que yo creo que en Panamá tenemos que reflexionar, que se llama la evasión fiscal. Porque ahora, ¿verdad? Evidentemente el presupuesto se está ajustando por el gasto. Entonces podemos discutir mucho, como usted dice, qué gasto sí, qué gasto no. Pero, ¿verdad? Está el otro problema, el problema de el ingreso. Y yo me atrevo a decir que gran parte de los déficits fiscales en Panamá es porque no se cumple con la ley fiscal. Hay una evasión. De hecho, la DGI cada 2 años publica un boletín fiscal. El último lo publicó en el 2022 y se refiere a cifras del 2021. Entonces, cuando uno va a ver cuánto es la evasión fiscal en Panamá del sector corporativo, porque los asalariados no pueden evitar el impuesto sobre la renta, es una barbaridad. Más el ITBMS es otra barbaridad, porque, ¿verdad? La ley dice que el, el comerciante, el que vende, de todas maneras tiene que cobrar el ITBMS. Si no lo cobra, pues yo puedo poner en mi tienda, yo no lo cobro, pero lo tengo que pagar yo, porque yo soy el agente recaudador por ley. Entonces, para que se tenga una idea del hueco que está creando la evasión fiscal en Panamá, ese año, ese último año, para el que cite estadística, perdón, el 2021, la evasión fiscal del sector corporativo en Panamá ascendió a 7.838.6 millones de valores, 11% del Producto Interno Bruto. ¿Ese Entonces, cálculo de qué es? ese cálculo, ¿verdad? Se calcula así, se lo trato de decir. Ese cálculo es cuánto recaudó realmente la DGI y cuánto debía haber recaudado si se cumplía con la ley, si no había evasión. Ellos le ponen un nombre bonito, ellos le llaman incumplimiento fiscal, pero ese incumplimiento fiscal se llama concretamente evasión. Entonces, cuando uno tiene en un país una evasión del tamaño de 7.838.6 millones de balboas, el mensaje que viene es el siguiente, o sea, yo diría que en este país no, en este momento no tenemos que hablar de poner nuevos impuestos como se está hablando, sino de hacer cumplir la ley, así como la cumplen los buenos empresarios. Lo que pasa es que hay otros que son más vivos, por decirlo entre comillas, y ¿verdad? Producen este hueco. Y entonces, ¿a dónde vamos entonces? Como no nos alcanzan los ingresos, vamos a la deuda pública. Y tenemos esa enorme deuda pública. Yo hice otro cálculo para ver cómo esto nos está afectando. Si yo tomo de la DGI todo ese incumplimiento fiscal, o sea, evasión fiscal entre el 2017 y el 2021, eso asciende, miren la cifra, 35.166.7 millones de balboas. Eso sería el 74% de la deuda pública en ese momento, en el 2021. Entonces, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando de alertar a la población es que, de hecho, tenemos dos problemas. ¿Sí? Cómo racionalizar el gasto, por cierto, y llevar el gasto a lo que más beneficio produzca y más desarrollo produzca para el país, pero también, digamos, hay que cerrar esta situación de ese elevado incumplimiento fiscal que todos lo conocemos. Aquí a veces usted va a un mall y en ese mall lo que le preguntan, lo primero que le preguntan es que si usted va a pagar con dinero o con tarjeta. Si usted dice con dinero, no le dan factura electrónica,
no le dan nada y simplemente, digamos, no le cobran el ITBM. Todas esas cosas están afectando al país. Pero, profesor, pero es obligatorio exigir ¿Sí? ese documento, ¿no? Digo, Sí, en parte la facturación electrónica es para tener un mayor registro y control de todos esos movimientos. Por supuesto. Ok, pero ahí es donde viene el problema. O sea, si uno paga con dinero, ni siquiera emiten la factura fiscal. pero hay que hacerlo. Lo que quiero decirle es que Sí, el usuario, el contribuyente, tiene que sí, exigirlo, profesor sí, Juan. Juané, claro. profesor Juané, le voy a quitar al regreso del corte comercial unos minutos y nada más, ¿sí? Porque le tengo otra pregunta con su aquiescencia, ¿ok? ¿Cómo no? Viene Con más. gusto, sí. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El exdirector de la Caja de Seguro Social y profesor universitario, doctor Juan Jované, economista, hoy nos honra con su participación. Doctor, le vamos a quitar unos minutos. Me gustaría escuchar su opinión. A ver, hay una campaña sostenida en las redes sociales, sobre todo en YouTube, otras fórmulas tecnológicas, que da la impresión de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue una entelequia, fue un espejismo, que eso nunca existió, o que se puede cambiar, o que no tiene validez esa decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia. Y eso va acompañado de mensajes que dicen que el país va a quebrar, que después de esto viene el diluvio. En fin, ¿cuál es su opinión como economista, profesor Jované? Bueno, yo le digo, estimados amigos, que yo estoy muy preocupado con esa campaña, porque nosotros mismos nos estamos haciendo mucho mal. A mí me llamó mucho la atención de un personaje extranjero, chileno, que fue a la Cámara de Comercio a explicar cómo se cerraba una mina y prácticamente dijo que los panameños habíamos tenido una actitud irreflexiva exigiendo el cierre de la mina. O sea, eso significaría que es irreceptiva la población, es irreceptiva la- hasta la Iglesia Católica y los obispos que participaron, toda la comunidad evangélica. Y entonces, ¿verdad? Eso nos hace daño, ¿verdad? Porque, digamos, por comenzar es una inferencia en los asuntos internos de nuestro país. Yo no creo que yo podría ir a Chile a decir que la Corte Suprema de Chile es irreflexiva y seguir estando en Chile. Me van a montar en un avión y me van a devolver para Panamá. Pero bueno, ahora, O el sea, problema es, doctor, sí, hay un problema y esto hay que verlo muy en serio. Es un problema de autoestima. Nosotros no exigimos que nos respeten, no exigimos que nos respeten. O sea, hemos visto esta empresa minera, ¿ok? Cómo ha actuado, y la verdad es que para ellos no ha existido un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y eso me preocupa en mi autoestima como panameño. ¿cómo Continúe, no? profesora. En eso muy íntimo que uno tiene, que es, digamos, Oye, mi eh, la, dignidad como la Digo, panameño pero también. o sea, al nacionalidad. final el fallo se va a ejecutar. No, pero me O refiero a sea, Pero que... es que Camila, hay toda una búsqueda de dos cosas. O sea, y después explico un poco cómo salir del problema. Aquí lo que se está buscando es lo siguiente, dos cosas que son interesantes. Uno es, ¿verdad? Ya hoy hay un artículo que sale de una persona que no recuerdo el nombre en la Estrella de Panamá, que ya plantea que hay que hacer un referéndum para echar para atrás. Mm. Entonces, digamos, ya un poco uno le va viendo el camino a esta situación. Decir, ahora, bueno, pero, o sea, pero mi pregunta es, o sea, ok, hay un comercial circulado en YouTube que hay que ver quién lo está pagando, porque eso en YouTube y medios digitales, alguien lo está pagando, la pregunta es quién. O sea, quién lo pagó su elaboración y su pauta, porque eso cuesta dinero. Y por Así otro, mismo hay es. personas que están escribiendo artículos, pero al final del día, no sé si todo ese ruido distrae de la realidad, que es que al final sí tenemos que ver un plan de cierre, o sea, sí tenemos que evaluar cuál va a ser el plan de cierre y hay otras cosas a las que me parece que hay que prestarle más atención, pero, pero mucho, o sea, mucho se le dedica a este ruido que no necesariamente me parece es la prioridad. O sea, no sé, siento que lo que sí hay que evaluar es cómo vamos a cerrar, cómo vamos a hacer el plan de cierre, cómo se va a pagar, o sea, cómo y quién va a pagar el plan de cierre. O sea, exacto. y eso, pues, pero mucha la discusión se enfoca en, es que este dijo, es que el otro dijo, es que este Ahora, opina y este el otro opina, ya,
y el fallo está. Y, Lo que hay es y que hay una, ejecutarlo y todo el mundo hay que Camila, enfocarnos en la ejecución. y hay una campaña de confusión, lo que hay sembrada también, profesor. Sí, porque hay gente que quiere confundir, pero en vez de enfocarnos en los que quieren confundir, hay que enfocarnos, o sea, hay que tenerlo claro. El Ok, fallo dice, ¿qué dice el fallo? Cómo se va a ejecutar y cómo se va a cómo y quién lo va a pagar. Y siento que enfocarnos en cosas más allá de eso es nosotros colaborar con la distracción, pues nosotros distraernos también. Ahora, ok. mire, yo le digo una cosa, a mí me pareció tan fuera de lugar en una entrevista que le hicieron al nuevo ministro de Comercio, que pusiera en duda quién es el que tiene que pagar el cierre. Yo creo que un ministro que se pone a decir eso no le está haciendo un bien al país. Todo lo contrario, o sea, hay un principio básico en ecología que es que el que contamina paga. Más aún, yo me pregunto por qué no hay un primer eh, plan de cierre. Cuando se hace un proyecto minero, es exigible que ya desde que se apruebe el proyecto minero haya un plan de cierre. Es el primer plan de cierre, el cual se va actualizando a medida que la mina va andando. O sea, si ahora no hay ni siquiera un primer plan de cierre, habría que ver qué fue lo que pasó cuando por primera vez aceptaron ese estudio de factibilidad. Pero sí, hay que ver eso, es evidente, pero ahí aparece otro problema. El otro problema es que ahora apareció la tesis de que hay que dejar que la mina siga funcionando para que produzca los recursos para poder pagar el cierre. Digo, entonces, digamos, es un cierre sin cierre. Algunos lo llaman un cierre provisional, incluso hasta que alguien decida cómo se paga. Eso no puede ser. Eso nos va a crear más problemas y eso, digamos, en algún momento nos va a llevar exactamente al punto donde estábamos, ¿verdad? Antes del 28 de noviembre. Ahora, una consulta. ¿El MISIDO le canceló ya el permiso de comercialización? O sea, lo que está ahorita está para la mina, pero como usted O sea, mi dice, pregunta es, o sea, las máquinas pueden seguir girando, no, pero no, no, ellos no pueden vender eso, ¿o sí? no debería de producir tampoco también. Hay una zona gris ahí que no se ha definido, ese es el problema, O profesor. No sea, se ha porque dicho de una forma contundente, ¿no? por eso digo, Flor no se tengo puso al claridad. A mí revés, ¿qué me pasa? parecía que se había cancelado, pero no estoy segura. Tendría que ponerme a buscar el comunicado Bueno, del MISI. hubo una orden de parar la producción, ¿verdad? Ok, y la orden se está ejecutando. Bueno, el Estado no ha Profesor, entrado a la mina. El Estado tiene que entrar a la mina. Sí, ok. pero o sea, a mí esa es la que me parece la pregunta importante. O sea, a mí me parece que por primera vez en su vida Panamá tiene que sentarse y hacer las cosas lo más cercano a la letra pequeña de los contratos que exista y decir, que, ok, ¿qué dice el fallo y qué dice el contrato? Porque eso es lo que nos va a proteger en un pleito. O sea, no es un tema de sentimiento, es un tema de, ok, No, sí, aquí digo, dice que esto se tiene que hacer así, así, así. Se está haciendo, check. No se está haciendo, ¿por qué? Porque si nos vamos a otras cosas, o sea, nos tenemos que enfocar en lo importante. Aquí tenemos todos que estar bien concentrados en lo que tenemos que hacer. Ok, sí, permiso. Tengo esta mañana como invitada a la prestigiosa periodista Flor Misrachi. Flor, ¿está usted al revés. hacia abajo? ¿Está a la inversa su cámara? A ver si la cambia, Flor. ¿Estabas boca abajo? Pero y está en mute también. ¿Cómo está, Flor Misrachi? Buen día. Estoy platicando esta mañana aquí con el profesor Juan Jované. Eh, Profesor, saludos. Saludos, mi respeto, Flor. ¿Cómo están? ¿Ya? ¿Ya Bien. no estoy de cabeza? no, Y Ya ya no, estamos bien. ahora está bien. ya corrigió su estatus, Flor. Flor, muy Sí, brevemente, perfecto. no sé si quieras preguntarle, porque después ya la voy a despedir al profesor Jovanés, si quiere hacer una pregunta al profesor con relación o al presupuesto o al tema minero, que le está hablando de que viene un chileno a la Cámara de Comercio a aparentemente a irrespetar a la decisión tomada por la Corte. No sé si usted quiere, nos quedan 4 minutos, Flor, si quiere Yo aprovechar. entrevisté, yo entrevisté al chileno, Ok, a uno de ellos, y no me parecía que venía a respetar. ok, En realidad es una opinión, o sea, él vino a contar una experiencia y de dar su opinión traído por la Cámara de Comercio. No creo que vino a dar instrucciones. eh,
yo no creo en ese nacionalismo de que nadie puede opinar de nosotros, ¿no? O sea, Ujú. yo personalmente. Ok. Y él habló de cómo había en su concepto que cerrar la mina, quién debería pagarlo, etcétera. En cuanto a, en cuanto a quién debería pagarlo, yo coincido con Camila, es momento de sentarse y ver qué tenemos en el contrato, qué tenemos en el fallo, y realmente con abogados que puedan defendernos un arbitraje internacional, al que obviamente llegaremos, definir quién tiene que pagar ese cierre de mina. Pero es que el cierre de mina y el plan de cierre estaba estructurado de tal manera de que la mina lo pagara, pero la mina la cerramos. Entonces, sí hay un vacío legal ahí que el fallo no deja claro y habrá varias alternativas. Uno, claro que lo deseable es que la mina lo cerrara, pero en este momento tenemos dos alternativas ante el vacío legal que ha quedado y es uno, que lo paguemos con nuestros impuestos y eso empobrecería todavía más los servicios básicos de la población. Y Profesor dos, Jované, empobrecería más los servicios básicos, dice Flor Antes Mirachi. quiero aclarar algo, no es el que usted entrevistó, pero sí hubo un señor que vino aquí a decir que los panameños habíamos sido irreflexivos con el cierre de la mina. Y eso para mí, yo no sé si para usted, pero para mí es totalmente inaceptable. Yo no podría ir a Chile y decir que algo que hizo la Corte Suprema de Chile fue irreflexiva. Me van a montar en un avión y me van a devolver toda la pena. Yo estudié en Chile, lo conozco bien. bueno, pero usted Pero, puede ir a decirlo si quisiera. O sea, lo que pasa es que no quiere la pelonera. Pero en verdad, él está en su. Yo no sé, yo creo en la libertad de expresión y que todo el mundo pueda decir lo que quiera decir y uno lo toma o lo deja. O sea, yo no lo veo con muy irrespeto, pero bueno, es una opinión respetable, doctor. Pero el punto en esto es: ¿quién debe pagarlo? ¿O Pero nosotros mire, o la yo le mina? digo una cosa, ¿cómo me van a decir a mí? Y yo lo leí en una entrevista que usted le hizo a Pascal, que el tipo dice, yo no tengo que pagar porque yo no tengo contrato, pero eso es como si alguien se mete en mi casa a hacer lo que le dé la gana y después yo le pido el alquiler y me dice que él no tenía contrato. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso realmente es abusar de este país y eso no se puede soportar. Y Bueno, después, pero por eso es que tenemos que buscar, o sea, qué documento nos respalda para exigirle un pago. Y creo que Exacto. eso hay que saber. O o sea, sea, de hecho, Se que está hayan volviendo, estado... eso se volvió un tema emocional, profesor, y tiene que no, ser un tema racional. yo Tiene que ser un estoy, tema racional. yo trato de ser racional. No, no, Como no hablo de usted. El que tema también se entiendo que volvió. usted trata de ser racional, o sea, todos tratamos de ser racional, pero para mí no hay racionalidad que alguien venga, saque ganancia de Panamá y encima me diga que él no tiene ni siquiera un pedacito de una reserva para el cierre de la misma. Digo, bueno, y por eso es que hay que sacarle sus temas, o sea, sus temas contables y decir que, oye, sí, aquí hay que usted ir a eso, yo estoy de acuerdo con hay que hacer una profesor, auditoría, hay que hacer, o sea, todo eso hay que hacerlo, pero tenemos que estar respaldados. O sea, lo que sea que hagamos, tenemos que tener mucho cuidado de que todo tenga respaldo y que nada pueda ser sí. interpretado como un capricho, profesor, porque eso es lo que nos va a cuidar cuando eventualmente, lo más probable, lleguemos a algún tipo de pleito legal, creo que ya ellos nos habían abierto unos arbitrajes, yo no sé en qué quedó eso, tenemos que decir que, oye, aquí decía que tú lo tenías que pagar. Y aquí tú te llevaste tantas toneladas de cobre que costaban tanto, así que tú ganaste tanto, así que tú tienes esta plata en el banco en algún lado. O sea, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la sí. tarea con la que tenemos que llegar a la mesa y decir, claro que tienes el dinero. ¿Dónde Profesor, está? ¿En qué profesor, cuenta de yo, banco? Y págame. O profesor, sea, si es yo- así, si tenemos el respaldo. profesor, pero ¿sabe qué? Debemos ya salirnos de la vía de las vergüenzas, el camino, la calle de las vergüenzas, y decirle a esta empresa, hagamos una auditoría independiente y Sí. el gobierno mismo que entre para conocer la realidad económica de esa empresa. Una auditoría, es más, forense debe ser. Dos Tres minutos, profesor. auditorías. Hay la necesidad de una auditoría ambiental. Ok, de acuerdo. Hay necesidad de una auditoría financiera. Y yo diría que hay que hacer también una auditoría de la seguridad social. Ok. Bueno, pero en todo caso, lo que Las es tres. vergonzoso de verdad, hablando de vergüenza, es que hoy se cumple un mes del fallo de la Corte y todavía no sepamos quién va a pagar Ese esto. es el punto. Por eso hablo de la calle de la vergüenza, Flor. Exactamente eso que estás diciendo. No, Profesor es que Jovanés, muchas gracias. Tengo ya, sí, sí, lamentablemente, creo. tengo que Es irme. una vergüenza que el ministro diga que él no sabe. Es Ok, correcto. muy bien. Vergüenza nacional. Profesor, le deseo que tenga un buen año nuevo y Igual extensivo a su para familia. Rubén, Camila, para usted y para Flor Mitrachi. Regresamos Chao. con, regresamos Chao. con Flor Mirachi aquí en perspectiva.
un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, para los que nos están viendo y escuchando en Facebook Live fuera del corte comercial, escucharon lo que estábamos platicando Camila, Rubén, Flor Mirachi y este servidor. Flor, circulan por esas calles de Dios de la tecnología, en este caso por las redes sociales, pero sobre todo en las plataformas como YouTube. Hay una campaña sostenida muy agresiva con el tema de la minería en Panamá. Allí no existe ningún tipo de controles que diga este aviso es pagado por Juan Gómez, es pagado por la minera o es pagado por una iglesia, por poner un ejemplo. No hay controles mientras en los medios tenemos la obligación, ¿ok?, de decir, como hacemos tú y yo, y Camila y Rubén, que damos la cara y tenemos nuestro nombre y nuestro apellido de por medio. Y eso en las redes sociales hay gente que nadie sabe de qué se trata porque pueden ser anónimos los que están surgiendo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa apertura beneficiosa que tienen las redes sociales versus la que tienen los medios tradicionales, de que sí tenemos que decir de dónde y quién es el que está pagando una campaña como esta que se está dando de la minera en Panamá, Flor? Esa campaña habla directamente y pone las caras incluso de personas que en teoría se enriquecieron con la defensa de los intereses del país en el contrato Abogados minero. y abogados sobre todo. Abogados, de hecho solamente abogados. El punto es a quién pueden esos abogados, si se sienten aludidos, demandar, porque les están diciendo corruptos y ladrones en su cara. Sí, Entonces, nadie firma eso. Entiendo que en medios digitales eso es complicado, pero yo sí creo que al menos para medios de comunicación, sean formales, informales, digitales o tradicionales, eso debe regularse. No es lo mismo que en redes sociales una cuenta anónima, un bot, un robot, lo que sea de esas cosas que yo no sé, difame. Y que también está mal, por supuesto. Yo siento que todo lo que haya que publicar, yo creo fielmente en la libertad de expresión, aunque no sea a mi favor. Siempre he creído y siempre creeré en la libertad de expresión, pero claro, dando la claro cara. que Y eso es lo alguien, que me está pasando. Flor, a ver, estamos O sea, ya, yo sé que tiene que existir una manera de saber, yo no sé cuál es, porque por ejemplo el Tribunal Electoral sí logra identificar cuando hay campañas sucias, sí logran identificar de dónde viene y así es como ponen sanciones. O por lo menos en teoría, no sé si ha sido aplicado o quizá yo estoy equivocada, pero me parece que tiene que haber una manera, solamente hay que definir cuál sería. Flor Y a Mirachi, quién le corresponde y en qué claro. tiempo, o sea, hay varios aspectos, pero si No, ¿y alguien quién pauta, pagó? ¿Y quién pagó, Flor? ¿Quién claro, pagó? si alguien pauta en este medio, al final tienes que decir, publicidad política pagada por no sé quién. Claro. Es la Flor, ley. sí. A ver, Flor, estamos ya a las puertas de un proceso electoral, una campaña electoral, y yo sospecho que esto se puede ir, hay muchas mentes afiebradas, hay muchos intereses de por medio, y por supuesto está el poder al final del día. El riesgo de que esta campaña se pueda desbordar, que pueda ir en un camino inapropiado de la falta de algunas personas que no aceptan la disidencia, que no aceptan los que piensan en contra, que no aceptan las críticas. Eso es un riesgo para todos en un país donde lamentablemente, repito, hay muchas mentes afiebradas que por cualquier cosa que se diga de ellos o en contra de sus intereses reaccionan como si tuvieran un problema dermatológico. Flor, en tu opinión, ¿qué tipo de medidas se podrían tomar para evitar eso y que vayamos a llegar a un punto donde haya incluso agresividad? Lo vivimos en el año 1968. No olvidemos eso, ha pasado mucho tiempo, pero no hay que olvidarlo. Entonces, no sé cómo tú la ves, este ambiente que se puede caldear, Flor. Yo creo que se viene caldeando desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Creo que la crisis minera empeoró la situación en todo sentido, a nivel social, a nivel de libertad de expresión. Ujú. Eh, la población está polarizada y está sobre todo radicalizada. Aquí, bueno, yo no recuerdo desde que hago periodismo que aquí ha habido debate de ideas, de argumentos, de principios, de ideales. eh,
de proyectos como el contenido de las ideas. Ujú. Lo he visto muy poco, tengo que ser sincera. En la asamblea, por ejemplo, del año 2004 al 2009, esa fue una asamblea donde había debate de altura. Hoy Ujú. día los debates son es que tú eres narco y sin pruebas, es que esos son los argumentos más serios, pero aquí no se están debatiendo ideas, aquí simplemente se está insultando, se está descalificando y se está castigando el derecho a disentir que tenemos todos. Yo siempre estaré de acuerdo con la libertad de expresión, como lo hablaba en la respuesta anterior, pero hace mucho tiempo esto dejó de ser un tema de discusión sana de ideas. Y a mí eso sí me parece preocupante porque ahora la política va a empeorar la situación. En psicología está el estrés electoral y es el estrés que causa en la población los temas electorales. La sociedad está tan polarizada y tan radicalizada que el que no piensa como tú es tu enemigo. Sí. Y el que no Ese- está de acuerdo con un planteamiento, ya es el enemigo. Y aquí parece que no se puede como masticar chicle y caminar a la vez. No puedes criticar a uno porque estás apoyando al otro. Ujú. No se puede tener pensamiento crítico porque esa es la radicalización de la que estamos Sí. siendo víctimas. Es como calle arriba y calle abajo, Flor, pero a ver, veamos mundo real. En este momento y a esta hora tú acabas de tocar un tema que me parece importante desarrollarlo un poco. La Asamblea Nacional ha perdido la calidad de la entrega, la calidad de la forma de expresarse de algunos diputados, no todos, porque hay honrosas excepciones, por supuesto, como en todo, pero ese tipo de reacción defensiva de que no, que tú eres narcotraficante, que tú eres narco, esos son términos muy duros, Flor. O sea, ahí eso puede llevar Es incluso un a delito, situaciones o difíciles. sea, ya ni siquiera son descalificaciones, o sea, aquí hay señalamientos de delitos sin pruebas y no pasa absolutamente nada. Y yo como periodista lo paso, lo vivo, pero el ciudadano también lo vive. Lo que pasa es que en mi caso se vuelve más viral, digamos, o más visible eh, Claro, para los demás, pero en verdad lo pasa a todo el mundo y aquí por eso la gente tiene miedo a hablar. No sé si a ustedes no les pasa en el programa que a veces es difícil conseguir gente. sí, Porque es que la sí. gente no quiere tocar callos porque qué pereza que me vengan entonces a auditar o que me caiga la autoridad tal o que me insulte o que mi familia me reclame o que a nivel social tenga consecuencias. Aquí la gente prefiere no hablar. Pero Flor, también eso conlleva un riesgo para los que ejercemos esta profesión, este oficio, como decía Gabriel García Márquez. O sea, y eso es indudable, porque se puede volcar a ver ese resentimiento también hacia los comunicadores y esa es una forma de callarlos, ¿no? ¿O no? 100%. Y lo vimos, y lo hemos visto muchas veces, pero lo vimos mucho también en la crisis minera. Ajá. Había una valla con 6 periodistas de que mercenarios de la información. Ujú. Porque es que nuevamente no se podía caminar y masticar chicle a la vez, no se No, el podía decir, disenso, el problema es el disenso, Flor. pero dicen eso, claramente, No, podemos- claramente. no podemos pensar todos iguales. Flor, es un honor tenerte aquí en este programa, como siempre. Te deseamos que el año 2024 te traiga todo lo que tú esperas en positivo. Y para tu hijita, ¿cómo se llama tu hijita, Flor? Tema Daniela, Daniela, me saluda Daniela. seguro que sí. Por ahí va a quedar trabajando en uno de estos medios, yo creo. ¿Así? Sí, Qué así como bueno. Camila. Ya está en modo de interrogación. Hace rato, no había ni hablado y ya, estaba Es una cuestionando. belleza, eso es una belleza, eso es algo demasiado sublime, Flor, ¿no? O sí, o Total, no. total y absolutamente. Un abrazo en la distancia, Flor Misrachi, que tengas Abrazo, un... abrazo. Gracias. Cuídense. Camila, ¿quién despide en perspectiva? Café Lavazza, un café para gente con buen gusto y para gente inteligente que usted puede pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Recuerda que tienes la opción de comprar online, muy importante este mes de diciembre, a través del sitio web lavazzapanamá.com. Nos vamos. Gracias. Chao. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Hasta Chao. mañana.